Hermanos, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos este día. Bienvenidos a esta su casa, Tierra Shalom. Les agradecemos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Son bienvenidos. Esta noche tenemos un mensaje muy especial por parte de nuestro pastor Enrique Iturbe, titulado Una esperanza viva, basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Sin embargo, para iniciar, me gustaría hacer una reflexión a través del siguiente versículo, Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Hermanos, a veces insistimos en estar bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia sabiduría, cuando deberíamos poner nuestros pasos en las manos de nuestro Señor, para que Él mismo nos ordene, para que Él mismo nos indique hacia dónde tenemos que ir. Pues sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, sea cual sean las circunstancias, sea cual sea el camino que estemos tomando en este momento, es porque Dios lo permite. Dios está marcándonos el camino en nuestras vidas. Así que, hermanos, aprendamos a ser pacientes, aprendamos a ser fuertes, aprendamos a ser valientes y sobre todo a escuchar cuál es el camino que nuestro Señor tiene para nosotros. Abramos bien nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para esto. Pues hermanos, una vez más les damos la bienvenida a esta su casa, Tierra Shalom, y me da mucho gusto darle la palabra a nuestro pastor Enrique Iturbe. Bienvenido, muy buenas noches. Adelante, pastor, el foro es tuyo. Gracias, Dani. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos una vez más. Estamos en esta su casa, Tierra Shalom. Gracias una vez más porque estamos aquí reunidos como cada lunes trayendo el mensaje de la palabra de Dios a la vida de cada uno de los que estamos dispuestos a escuchar un mensaje que nos edifique, que nos transforme y que sobre todo traiga sobre nuestra vida consuelo, esperanza, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Sigamos hablando de los tiempos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué tanto de los tiempos? Porque Pablo le decía a Timoteo, recuérdales a los hermanos porque son muy olvidadizos. En estos tiempos estamos viviendo ya tiempos muy peligrosos. Tiempos donde ahorita, si nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, su voluntad, ¿verdad? Vamos a ser tremendamente confundidos. Hoy, amados hermanos, el que no se esté edificando en la palabra de Dios va a ser confundido, va a ser de una manera manipulado por las cosas que se vienen. Hoy el diablo está manejando una estrategia tan grande y tan fuerte que dice la palabra que aún hasta los creyentes serán confundidos. Entonces es importante que nosotros vayamos a las escrituras, estemos meditando en ellas, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios fue claro cuando le dijo a Josué esta parte, ¿verdad? Meditarás de este libro de la ley, y de día y de noche. O sea, Dios no nos da una condición, si quieres, si hay, si puedes, si tienes tiempo. Dios marca los tiempos de una manera pasada, presente y futuro. Entonces, Dios nos está animando a que tengamos que hacerlo continuamente. Hoy en estos tiempos, el Señor nos sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aquí una vez más con el favor de Dios hasta que Él nos permita, hasta que Él venga, ¿verdad? También vamos a estar meditando en su palabra y vamos a estar estudiándola en ella. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en esta hora del día porque nos has permitido llegar a este momento. Nos reunimos para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para poder nosotros, Señor, ser edificados a través de ti, Padre, que tú eres la piedra angular, Señor, donde se basa, donde está la base del crecimiento de todo creyente y de todo hijo de Dios. Hoy en este día, Padre, te agradecemos por lo que nos has dado, el pan nuestro de cada día, abrigo, techo. Gracias por nuestros trabajos, por nuestros negocios. Gracias por el tiempo que les has permitido también a nuestros hijos en sus labores escolares. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hasta el día de hoy hacer. Señor, que todo lo que hagamos siempre lo hagamos para ti, Señor, no para ser vistos por el ojo del hombre ni por agradar a los hombres, pues este no es nuestro llamado y esto tampoco es nuestro propósito.
Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche ponemos delante de ti este estudio para que tu Santo Espíritu sea el que nos instruya. Él es el maestro en este día. Tú eres el maestro, Señor, también el que nos lleva al conocimiento. Tú eres el rabí al cual venimos delante de ti para estudiar la bendita palabra. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que hemos recibido y por cuanto todo seguiremos recibiendo de tu parte. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gloria y honra solamente a ti. Amén. Bueno, pues vamos a seguir estudiando nosotros, hermanos, nuestra carta de Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, verso del 8 al 9. Y vamos a ver qué nos dice aquí Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, del 8 al 9. Y vamos a estudiar este mensaje el día de hoy. Y gracias, Señor, te damos porque una vez más estás con nosotros aquí cada día, Padre, llevándonos en tu palabra. Dice así la Escritura: ¿a quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Fíjense, aquí quiero yo tocar en este verso 8. Vamos a estar en el verso 8 y verso 9. En este verso 8 vamos a ver dos conceptos de convicción. Y digo de convicción porque es importante lo que vamos a ver en este pasaje que el apóstol Pedro nos habla, que se debe de ver en la vida de un cristiano. El primer punto, aquí vamos a ver: a quien no has visto, le amáis. Fíjense bien lo que dice: el cual vosotros, dice, perdón, a quien amáis sin haber visto. Para nosotros es importante, amados hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Creemos nosotros basado al amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros en esa cruz. Le hemos creído porque está escrito en su palabra, porque su palabra es la que da testimonio firme de él. Y por eso creemos. Tenemos una certeza de que Jesucristo vino a la tierra, nació, creció, hizo su obra, ¿verdad?, ministerial, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y por eso nosotros le amamos, por el amor tan grande que tuvo el Padre hacia nosotros. Está plasmado en las Escrituras, en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios a este mundo, a un mundo corrompido, un mundo lleno de maldad, de paganismo y de toda inmoralidad, etcétera, etcétera. Pues así es tan grande el amor de Dios, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestras pasiones desencadenadas y concupiscencias, el Señor Jesucristo nos ha amado. Y por eso nosotros le amamos. Nosotros no le hemos visto físicamente, ¿verdad? Nosotros no caminamos sobre la historia que nos habla y nos narra la Escritura de Dios, pero tenemos esa convicción de saber que hemos elegido el camino correcto. Dice aquí, cuando dice aquí la Escritura: a quien no has visto le améis. Es tan grande esa pasión, ese amor que tenemos a Dios, que nos lleva a amarle sin haberle visto. Pero es algo tan precioso, porque te digo una cosa, mi hermano, nosotros lo sentimos. Hace tiempo escuché el testimonio de un hermano llamado Abel Brito. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Él es un hermano que canta alabanzas. Y él decía que cuando él era niño, una vez él se dedicó a predicar el evangelio a sus compañeros de salón, ¿verdad? Y que una vez el maestro, ya tanto de escucharlo, le dijo una vez enfrente de todos, y le dijo: mira, tanto hablas de tu Dios, que tu Dios aquí, que tu Dios acá, y todo esto, dinos dónde está tu Dios. A ver, tanto nos hablas de él, preséntanos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Cuestionándolo a él de una forma, pues, como dijéramos, exhibiéndolo, ¿verdad? Mas en cambio este hombre, este hermano, nos da el testimonio y le dijo al profesor: maestro, ¿usted ha visto el aire alguna vez? No, pero lo siente. ¿Sí?
Sí, pues sí, que no. ¿Usted ha palpado el viento? No, pues no, tampoco. Usted dice, lo siente. Claro, pues claro que se siente el viento, lo sentimos, pues así es nuestro Dios. No lo veo, no lo palpo, pero lo siento. Este hermano hizo una referencia tan preciosa de cómo nosotros no podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo sentimos. Sentimos ese amor y esa compasión. Y en el punto 2, o la convicción, este punto 2 de la convicción que estamos hablando en el verso 8, nos lleva también a esta enseñanza que dice, a quien ahora no veis, pero creéis. O sea, no lo hemos visto, ¿verdad? Dice, pero la amamos. Pero dice, pero ahora no lo veis, pero creemos. Entonces somos bienaventurados, ¿verdad? Dice aquí la escritura, dice, os alegréis con gozo inafable y glorioso, por cuanto no le hemos visto, pero le amamos, y por cuanto tampoco le hemos visto, dice, creemos. Hoy, ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, no le vemos, no lo tocamos, ¿verdad? No lo podemos palpar, así como a lo mejor esas multitudes allá en Jerusalén, dice, se abarrotaban, se juntaban, se pegaban y tocaban al Señor, ¿verdad? Tuvieron ese privilegio. Hoy tú y yo a lo mejor no lo podemos tener porque no lo tenemos físicamente, pero podemos abrazarlo espiritualmente. Cuando en esos momentos tan difíciles que vivimos, continuamente vivimos tiempos difíciles en nuestro andar, angustias, temores, enfermedades, preocupaciones, ¿verdad? Hay momentos de tristeza, de engaño, de exhibición, de defraudación, de todo este tipo de cosas, y es cuando nosotros acudimos a Él. Y Él nos recibe en sus lazos de amor, nos da un cobijo, nos abraza. Es por eso que es la importancia de nosotros venir a la palabra para conocer más y más de ese Dios. En este punto 1, nosotros como hijos de Dios amamos y aquel que nos ha demostrado su amor, ¿verdad? Y tanto lo demostró que lo dio todo en esa cruz. Él murió por nosotros tomando ese lugar que a nosotros nos correspondía. Aquí el apóstol Pablo, por eso cuando hablamos de este tema, una esperanza viva, hablamos de lo que nosotros, en lo que hemos creído, no importando si lo hemos visto, si lo hemos tocado, ¿verdad? Nosotros hemos creído en su palabra. Hay muchos que no le creen, hay muchos que piensan que Jesús es un profeta más, otros creen que es un iluminado, que es un gurú, y así sucesivamente se le han pasado muchos hombres en toda la historia de la vida humana diciendo de Jesucristo, pero nosotros sabemos que es el Hijo del Dios viviente. Dice aquí la Escritura, siendo, ¿verdad? Él inocente se entregó por nosotros para morir. En nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, que dice que hoy podemos tú y yo, amado hermano, gozar de una herencia celestial y tener una vida eterna con Él. Para esto quisiera yo ir a Efesios capítulo 3, verso 19. Ahí en Efesios capítulo 3, verso 19, dice así la Escritura. Efesios 3, 19, y dice así. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que nos excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Aquí el amor excede todo conocimiento. Entonces nos habla de un conocimiento, ¿verdad? Aquí vemos, dice, de conocer el amor de Cristo. Esto nos lleva ¿a qué? A un conocimiento, de saber cómo es ese Señor, cómo es Cristo, cómo Él nos ama. Y nos dice ahí claramente, ¿verdad? Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, no hay conocimiento humano, no hay ciencia humana, no hay inteligencia humana para que puedan entender cuál es el verdadero amor que tuvo Cristo por nosotros, tanto que Él fue
el holocausto, el sacrificio que se ofreció al Padre por nosotros. Esto es algo precioso. Aquí el apóstol Pedro lo hace mención de esta manera tan preciosa cuando él dice que a quien amáis sin haber visto. Mira, en la antigüedad los profetas, ¿verdad? También era una cosa tremenda. Ellos pudieron en una cierta manera ver esos milagros sobrenaturales. Dios usó su propia naturaleza que él creó para manifestarse, y ahí mismo, en la misma naturaleza, vemos el poder, la magnificencia y la hermosura de nuestro Dios. No necesitamos verlo físicamente hoy en estos tiempos. Voltea y ver todo lo que Dios ha creado en este mundo. Así de grande y así de hermoso es nuestro Dios. Es por eso que aquí, cuando vamos a la Escritura y empezamos nosotros a aprender esta parte, podemos entender del cual es el propósito de Dios, el que podamos tú y yo conocerle y así poder nosotros creerle. Dios nos lleva a creer en su Hijo a través de su amor y de su misericordia. Vamos a ver el punto, bueno, el punto 2, que nos habla acerca cuando dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que a quien creyendo aún ahora no lo ves. Aún ahora. Pedro dice, ahorita no lo vemos. Ahorita a lo mejor no lo palpamos, pero llegará ese tiempo que tú y yo podremos ver al Señor y podemos tocarlo. O sea, va a venir un tiempo de volver a ver al Señor, donde ahora los que no hemos visto, pero hemos creído, ¿verdad? Y somos bienaventurados de esto, vamos a poder ver y estar en su presencia. Ese es la fe del creyente. Eso se llama fe. Cuando es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Hebreos 11:1 es hacer referencia a eso, a esa parte. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. O sea, no hemos visto, no lo hemos tocado, pero creemos. Y creemos que el día de mañana estaremos ante su presencia y reinaremos con él los siglos de los siglos. Esa es una promesa. Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas. Y esa es la confianza que tenemos hoy los que somos hijos de Dios, que tarde o temprano nosotros lo veremos. El que verdaderamente persevera, dice, será para él la corona de vida. Es importante perseverar hoy, amado hermano que me escuchas. Es importante que hoy no aflojes, no le aflojes al acelerador en esta carrera que tenemos. No te desanimes, no caigas en apatías, no te distraigas con las cosas del mundo. Muchos se están volviendo a las cosas del mundo. Ahora que ya se levantó la pandemia, regresa toda su normalidad y otra vez todos, ¿verdad? A volver a tomar una situación de decir, hoy, de desatarse, hoy no puedo, hoy no quiero hacer, hoy tengo esto, tengo lo otro. Y a veces nos llenamos de tantos y tantos compromisos y nos llenamos de tantas actividades y de tantas cosas que a veces no traen ninguna cosas provechosas para el creyente. Y ahí estamos, ¿verdad? Y solamente venimos a tocar la puerta cuando necesitamos de Dios. Jesucristo dice en su palabra, en el libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero allá se menciona el Señor que él sanó a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, uno solamente regresó agradecido. Qué tremendo es saber que cuando Dios en nuestras vidas se muestra de esta manera poderosa, ¿verdad? Y solamente los que verdaderamente son agradecidos van a estar aquí perseverando en las cosas de Dios, van a estar aquí luchando contra las adversidades, contra la tentación, contra el pecado, contra los deseos de la carne, contra Satanás y sus huestes. Esos que estemos firmes vamos a estar ahí adentro del arca. Es por eso que el Señor nos alerta y nos dice, alértalos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdale. Así estaba Noé, 100 años Noé diciéndole a la gente, arrepiéntese, viene el diluvio, el Señor viene y trae juicio sobre la tierra y no pasa nada. Sigo en lo mío.
Por eso dice la palabra que cuando venga el juicio, cuando hace referencia del juicio, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, dice, será llorar y el crujir de dientes. El llorar. Si yo hubiera, perdóname, ya no habrá, ya no va a retroceder. El Señor hoy nos dice, es como la frase célebre de este personaje que decía, es hoy. Entonces, muchas veces nosotros hemos dejado pasar por alto los tiempos. Y Dios no los deja pasar por tiempo, por alto, perdón. También creemos a quienes hemos visto, esto es fe. Sin fe, no podemos agradar a Dios. La fe debe de ser una fe viva. Mira, si verdaderamente decimos que amamos, como dice aquí en este verso 8, si amamos dice a quién, al que no hemos visto, sin haberlo visto, y hemos creído en aquel que no hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que le amamos y le creemos si no hacemos su voluntad? Es contradictorio todo a veces en las cosas como el hombre quiere manejar las cosas de Dios. Él mismo se contradice. Dios no se contradice, el hombre se contradice. ¿Qué nos da su palabra para saber que existe y que podemos adorarle y alabarle a un Dios vivo y real? Para esto vamos a Juan, capítulo 20, verso 29, allá atrásito, ahí en el libro de Juan, capítulo 20, verso 29. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? Juan 20, 29. Y dijo, Jesús les dijo, ¿por qué habéis visto? ¿Por qué dice, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Dios, Jesucristo, le habla a un hombre incrédulo. ¿Cómo era Tomás? Tomás, así era un discípulo del Señor, pero era incrédulo. Caminó con el Señor, ¿verdad? Y en la última cena estuvo ahí. Y a lo mejor este hombre, ¿verdad? Este Tomás estuvo cuando fue cuando el Señor hacía milagros, estuvo ahí, predicó las bienaventuranzas en el monte y acompañaba al Señor en la hora de la comida, de la cena, pero no creyó. Cuando se le dijo, ¿verdad? Estaban reunidos los apóstoles ahí, se le dijo, ¿verdad? Llegó María, le dijo, el Señor está, él no está, él no está ahí en la tumba, él ha resucitado, se nos apareció, él nos dijo que era el mismo, el maestro está vivo. Tomás dijo, no, yo no creo. Yo si no meto, mira, la mano en su costado o en sus heridas en las manos, yo no creo. Así somos muchos, así hay mucho creyente hoy. Dice, yo no puedo creer si yo no veo un milagro financiero, un milagro donde se levante una persona de entre los muertos, si se levanta una persona que esté moribunda. Yo no creo si no se libera un endemoniado. Yo no creo si Dios abre el mar rojo. Todavía siguen esperando ese tipo de señales. Dios se las dio a su pueblo y aún así su pueblo no creyó. Veamos la historia de Moisés, de Josué. Dios sacó a su pueblo con mano dura de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, y aún así no le creyeron. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios algo sobrenatural si aún así no? El corazón del hombre es malo desde su juventud, dice el Señor en el libro de Éxodo. Dice, es malo desde su juventud. Ya traemos tendencia en nuestros miembros de maldad. ¿Cómo le vamos a creer a Dios? Pues, ¿cómo le voy a creer a alguien que no he visto ni he creído? Así dice la gente que no conoce. Así dice la gente que es inconversa, que no conoce de Cristo, la gente que está muerta en sus pecados, ¿verdad? Ellos prefieren adorar a falsos dioses, ¿verdad? Otros se vuelven dioses a sí mismos, diciendo, no hay Dios, tú eres tu propio Dios. Y llevan un sistema de ateísmo en donde no existe Dios para ellos más que ellos son Dios. Pero qué triste saber que en el pueblo de Dios hay personas que tienen ese sentido. Hoy en estos tiempos no le creen a Dios.
cree en ese intelecto, en lo que tú puedas hacer con tu mente, que si, ay, no, yo soy muy bueno para el negocio, ese don Dios te lo ha dado. Y mira, léete, si nos vamos al libro de Daniel y leemos la historia de Nabucodonosor, Nabucodonosor fue un hombre que se quiso engrandecer por todo lo que él había hecho en la tierra de Babilonia, en la tierra de Babilonia. Un hombre que dijo, va, es Babilonia, la gran ciudad, la que yo formé, la que yo he hecho un poderoso imperio más grande que los que están en el mundo. Yo la formé, yo la hice con mi grandeza. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Dios le dijo, serás como las bestias del campo y comerás de ellas. Comerás igual que ellos del campo, y andarás con ellos hasta que reconozcas, Nabucodonosor, que Dios es el que da al hombre ese poder, esa autoridad y les da reino. Hoy hay muchos que están así. Hoy hay mucha gente que cree llegar a un cargo político y pisotear a la gente diciendo yo tengo el poder, se creen He-Man y los amos del universo. De veras. Ya nada más les falta ahí sacar su espada y por el poder de Grayskull ahí están, ¿verdad? Pero bueno, al fin de cuentas, hombres comunes y corrientes, mortales, simples, ¿verdad? Almas desdichadas, como dice la escritura, ¿verdad? O alma adúltera, ¿no sabéis que hoy en la noche me van a venir a pedir tu alma? Hoy van a venir a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que formaste, tu imperio, tu grandeza, tu riqueza? Hice esto, hice el otro, mis cuentas en Banamex, bien grandotas, ¿verdad? Mis empresas, mis grandes coches, mis grandes casas, mis lujosos autos y todo. ¿De qué te va a servir si el día de mañana, cuando tú y yo nos moramos, vamos a ir a la presencia de Dios? Y como dice el profeta Amós, prepárate para el encuentro con Dios. Porque ahí es donde todo esto que dice el rey Salomón, vanidad de vanidades, será quebrantado. Bienaventurado aquel que no vio pero creyó. Esto es fe. Esto es fe, hermano. Vuelvo a repetir que sin fe no somos del agrado de Dios. Si nosotros no practicamos y vivimos en esa fe y no tenemos una fe viva, no podemos mover el corazón de Dios. Dios se mueve por la fe. Veamos la historia, cómo Jesús le dijo a aquella mujer, ¿verdad? A aquellos hombres que eran sanados. ¿Qué le dijo a esa mujer, verdad? ¿Qué le dijo, perdón, también este centurión, verdad? Que le dijo, Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Si tú desde ahorita das la orden, yo sé que mi siervo va a ser curado. Como aquella mujer que decía, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dijo, el pan es de los hijos. Cuando aquella mujer le dijo, Señor, ve a mi casa para que mi hijo sea sano. Y Jesucristo le dijo, no, porque el pan es de los hijos. Y esta mujer dijo, sí, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Y el Señor dijo, qué tan grande fe es. Cuando hubo hombres, quiero ser sano si tú quieres, como Bartimeo, si tú quieres, Señor, yo quiero ser sano. Porque era tan grande la fe que todos estos hombres tenían que Jesucristo dijo, yo no he visto tanta fe tan grande ni en Jerusalén ni en las tierras. Cuando hablaba de hombres que tenían una fe que movían esas montañas, movían esos montes, ¿verdad? Que a veces se ven imposibles que se muevan, pero nuestra fe es tan grande y poderosa en Dios para mover y desatar en el mundo espiritual cosas tremendas y poderosas. Pero el hombre no cree. Hoy le creemos más a otras cosas. Hoy queremos creerle, ¿verdad? Al entrenador de la selección mexicana si va a ganar o no va a ganar el próximo partido. Sí. Y ahí están las consecuencias. Hoy todos le creen al Cruz Azul que va a ganar el siguiente campeonato. Ándale, pues. Bueno, dice aquí que bienaventurados el que no vio pero creyó. Esto es fe. Es contundente y grande por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esa fe. No estuvimos ahí presentes cuando el Señor llegó, nació, empezó a trabajar su vida ministerial. No le tocamos, ¿verdad?
Dice que Juan hasta dormía en su pecho. Imagínense qué privilegio, qué cosa preciosa. Pero creímos porque su palabra, ¿por qué? Por sus santos hombres que dejaron nos dejaron la palabra, es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo fue escrita esta palabra. Nos dejaron este legado. Hombres que tuvieron fe, hombres que fueron valientes, que no les importó morir por seguir los pies del Señor, no les importó por dar testimonio de que Cristo vive, ¿verdad? Y entregaron sus vidas para que la gloria de Dios sea manifiesta aún en estos días. Qué precioso que vemos estas cosas tan preciosas hoy, en estos días. El verso 9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, en primera de Pedro capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Fíjense aquí lo que nos dice. Dios nos dice que obteniendo el fin de vuestra fe, el fin, dice aquí, obteniendo el fin de vuestra fe, dice aquí en el verso 9, dice que es la salvación de vuestras almas. El resultado de esta fe es la salvación de nuestras propias almas. Dios nos dice que obteniendo el fin de vuestra fe, aquí el apóstol nos dice claramente, nos dice que es el resultado de una fe activa, puesta en actividad. Porque una fe muerta no está activa. Una fe muerta no puede mover nada. En el corazón de Dios, Dios no ve al hombre si no tiene fe. Porque la fe, vuelvo a repetir, hermano en Cristo, Hebreos capítulo 11, verso 1, es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es una certeza de saber que nosotros tenemos una vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna se va a hacer manifiesta cuando nuestra fe dé por resultado, ¿verdad? Una salvación. Y eso es creer en la vida y en la preciosa presencia de nuestro Señor. Por eso aquí habla de esa esperanza. Esa esperanza son para los que viven en esa fe. Si tú hoy, amado hermano que me escuchas, no has dado frutos de cambio en tu vida, no hay fe. Por consiguiente, hay que echar, como decía la abuelita de un amigo, ¿verdad? Decía, hay que echar nuestras barbas a remojar. Es el tiempo ahorita que hay. Estos tiempos son para reflexionar, para entender, para poder comprender en dónde ando, qué estoy haciendo, dónde estoy caminando, hacia dónde me dirijo, porque el día de mañana, ¿verdad? Dice que serán como los días de Noé. Hablamos mucho de esto de los días de Noé, pero es que es la verdad. Estos días se van a manifestar de esa manera. Vuelvo a repetir, Noé se pasó 100 años hablándoles del juicio de Dios, que se arrepintiesen, no lo hicieron. Llegó Noé, entraron los animales, entró Noé, su familia, y dice la palabra, y Dios cerró la puerta. Imagínense, no había un sistema mecánico que se cerrara en aquellos tiempos, automático, ni eléctrico, nada. El que cerró la puerta fue Dios. Y hoy así va a ser. ¿Quieres estar viviendo en el mundo? ¿Quieres deleitarte en el mundo? ¿Quieres estar ligado a las cosas del mundo? Ándale, pues, dice el Señor. No hay problema. Yo te di un libre albedrío. Yo lo respeto. Yo soy un caballero. Y si tú quieres vivir de esa forma, ve y vive de esa forma. Pero el día de mañana se cerrará esa puerta. Yo vendré y cerraré personalmente esa puerta. Y hasta ahí, dice la Escritura, ¿verdad? Que en el libro de Génesis, que no hubo más salvación para estas personas. Murieron en el diluvio, murieron en un juicio. Hoy no va a ser enjuiciado el mundo otra vez por agua. Viene un juicio por fuego. Donde dice la palabra, el llorar y el crujir de dientes. La muerte segunda. Pero, amados hermanos, no estamos entendiendo. Ya nos dijeron que la salvación no se pierde y yo sigo siendo salvo. Y la clásica, lo clásico que hoy está viviendo, toda esta filosofía, salvo siempre salvo. No te confundas. La palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado.
Amado Cristo que nos fortalece, amados hermanos, en Cristo, Cristo nos ha fortalecido en estos tiempos para soportar tanta presión del pecado. Hoy la maldad se ha multiplicado en gran manera. Y Dios nos ha dejado este precioso libro como una herencia, un gran tesoro para que meditemos de él. ¿Y a dónde estamos conduciéndonos? Decimos amar a Dios, al cual no hemos visto, pero aborrecemos a nuestros hermanos, que es nuestro prójimo, al cual vemos. ¿Cómo puedes decir amar a Dios si no amas a tu prójimo? En ese momento estás no cumpliendo un mandato, porque esto es un mandato. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento, que es igual al primero. Pero por eso aquí nos habla de una esperanza. Si nosotros estamos esperanzados en Dios, Dios nos va a dar las fuerzas para soportar todo lo que viene. Van a venir fuertes vientos, van a venir pruebas, van a venir tormentas. Y en la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, en donde estés parado, en la iglesia, van a venir a hablar cosas de ti, cosas falsas, y van a venir a hacer escarnio. Dice la palabra que aquí dice que se habla de una manera, en otras traducciones se habla de carroña, cómo se muerden entre los hermanos, se comen entre ellos. ¡Qué tremendo! Cuando se levanta y empiezas a enjuiciar y hablar y te juntas con gente que está para hablar con algún hermano mal. Dice el Salmo 1:1, no te sientes ni en silla de encarnecedores, ni en camino de malos te andes con ellos paseando. Es guardar esa esperanza, es guardar esa esperanza viva que está en ti y en mí. Dejar que Dios nos lleve, nos esté llevando. Son tiempos donde el Señor quiere pastorear hoy a sus ovejas. Es por eso, mi amado hermano en Cristo, que hoy yo te invito a que verdaderamente este tipo de cosas hagamos una vida fácil. Y para esto, mira, vámonos directamente a Marcos 11:24. ¿Qué nos habla Marcos 11:24? Dice aquí la escritura en Marcos 11:24. Aquí atrásito, ¿verdad? Vemos ahí en Marcos 11:24. Y dice así la escritura. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis, orad, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros deseamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente le estamos pidiendo a Dios de nuestro corazón? Hay cosas que Dios va a conceder, hay cosas que Dios no te va a conceder. Mira, Dios sabe nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero ¿cómo podemos pedirle a Dios un mejor trabajo con un mejor salario si dice el Señor, si sabes qué, no has dejado el tomar, no has dejado la droga, no has dejado la pornografía, no has dejado la fornicación, no has dejado de adulterar con tu compañera de trabajo? ¿Cómo me pides que te dé un trabajo con un mejor salario? ¿Cómo me pides que te dé una mejor casa si no tienes una base donde tengas que vivir, una base sólida en la cual tú vivas espiritualmente? Te la pasas engañando, te la pasas robando, te la pasas mintiendo, te la pasas haciendo cosas deshonestas, dice el Señor. Maltratas a tu esposa, maltratas a tu esposo, a tus hijos, hablas mal de tu prójimo, dice el Señor. Mi deseo es que seas bendecido, dice el Señor, que sean prosperados tus caminos, dice el Señor, pero sobre todo, dice el Señor, que tu alma, que tu vida sea como una ofrenda agradable delante de mí. Y eso es lo que muchas veces, amados hermanos en Cristo, no queremos dar. Queremos el beneficio, pero no el sacrificio. Jesucristo dio el sacrificio para que tú y yo tuviéramos el beneficio. Fíjate qué precioso. Él hizo un cambio, él hizo un tambalache ahí, ¿verdad? Y él dijo, ¿sabes qué? Le dijo al diablo, yo voy a darte toda mi vida, toda mi sangre por precio de todos ellos.
¿Por qué? Porque quiere un beneficio para ellos, una vida eterna, una vida de la cual dice el apóstol Juan en Apocalipsis, donde no va a haber lloro, decía el Señor Jesucristo, le dijo a Juan en Patmos, no va a haber más lloro, no va a haber dolor, no va a haber muerte, dice el Señor, vendrán esos tiempos tan preciosos, estos tiempos de los que nos habla aquí los apóstoles, nos hablan los profetas, aquí en Marcos, capítulo 11, verso del 24 nos lo dice claramente. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. No pidamos cosas que no nos convenga. Y como no nos las da el Señor, pues yo me voy. Es que yo vivo una vida pecaminosa. ¿Cómo crees que Dios me la va a dar? Y sigues viviendo una vida pecaminosa, engañada, porque así te quiere engañar el diablo, porque así también quieres vivir. Porque muchos hombres no quieren vivir una vida de santidad porque tienen temor de que su pecado salga a la luz. Pero mira, va a salir tarde o temprano y lo peor de todo que te va a exhibir el pecado, te va a exhibir el diablo. Preferible que seamos exhibidos en el mundo, pero con Jesucristo, el que te va a consolar, el que te va a levantar, el que te va a restaurar. Pero el diablo no restaura, él no te va a venir a levantar. Dice la palabra que él vino a robar, matar y a destruir. Segunda de Corintios 5 al 7 nos dice así la escritura. Segunda de Corintios, allá atrás, adelantito del capítulo de Marcos, segunda de Corintios, dice la escritura 5, 7, y nos habla aquí la palabra del apóstol Pablo, y nos dice en este verso, porque la fe, porque por fe andamos, no por vista. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Andamos por fe. Tú y yo, amado hermano en Cristo, andamos por fe porque la fe es la que mueve el corazón de Dios, como te lo he dicho. Y por eso andamos, por eso caminamos, por eso podemos ver un día más, porque esa fe se mueve a través del amor y la misericordia de Dios. Y cada mañana su misericordia es nueva. Por esa fe que vivimos. Y si aún así no fuera porque que vivamos en este mundo, y si mañana hemos de morir o en un rato más hemos de morir, dice también la escritura, bienaventurados somos porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. O sea, la muerte no es algo que nos aterre, no debe de ser algo que nos dé miedo. La muerte no tiene que ser algo que nos tiene de temores, de dudas y de esa falta de convicción. La muerte solamente es un paso para estar más a la presencia de Dios. Para los que verdaderamente somos hijos y creyentes, de los cuales dice Juan capítulo 1, verso 12, más los que le creyeron, ¿verdad? Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve qué tan importante es creer? Por eso hablamos una esperanza viva, porque Dios le habla al que tiene vida, no al que tiene muerte, porque esto no es para los que están muertos en sus pecados, estos son para los que tenemos una vida eterna. Por eso, amado hermano que me escuchas en esta hora, recapacitemos, examinemos nuestro caminar y dejemos que el Señor examine nuestros pensamientos y escudriñe nuestros corazones, y para que si hay caminos de perversidad, el Señor nos quite de esos caminos y nos lleve a caminos eternos. Pero es importante, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos mintamos nosotros mismos. El Señor nos exhorta continuamente que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice la palabra también, nos exhorta, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia inteligencia, no seas sabio en tu propia sabiduría, no seas sabio en tu propia conciencia y en tu inteligencia. Dice aquí, la fe produce en nosotros una salvación, pues es la fe, es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Y ahí vamos a ir ya aterrizando nuestro estudio. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Fíjate, sin fe no somos del agrado de Dios, y esto es lo que venimos hablando desde un principio. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Hoy es tiempo de creerle a Dios en todo lo que sea, en todo lo que venga de nuestra vida. Muchos te van a decir, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos.
Él es el que hizo la tierra, los mares, las montañas y todo lo ser viviente y todo lo que hay en esta tierra. Él creó el universo. Él creó al hombre a imagen y semejanza de él. En ese Dios creo, en ese Dios que me ha dicho que tengo vida eterna por cuanto he creído en su unigénito Hijo, aquel que me aceptó, me limpió de mis pecados, me restauró, me renovó y me cambió las vestimentas y ha puesto en mi vida una esperanza, un consuelo y el saber que el día de mañana, cuando mi Dios venga en los cielos, yo estaré presente con él y oiré la trompeta y él me levantará de este mundo, arrancándome de todas las cosas vanas de este mundo para llevarme a su presencia y a la gloria eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Pues es importante tener fe cuando se trata de acercarse a Dios. La fe es lo que mueve, vuelvo a decirte, amado hermano, Cristo, lo que mueve el corazón de Dios para la salvación, incluyendo el cuerpo del hombre también, nuestro cuerpo. Porque dice la Escritura que los primeros que resucitarán son los que duermen, los que han fallecido, muerto físicamente, los que están ahí enterrados, ¿verdad? En un panteón, dice, saldrán de esas tumbas con su cuerpo físico. Salva el alma y salva el cuerpo, dice el Señor, porque todas las cosas el Señor hará nuevas. Romanos capítulo 6, verso al 22, dice Romanos 6, verso 22, allá de atrasito, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 26, perdón, verso 22. Y dice así la Escritura. Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, Señor, porque a partir de que fui liberado ¿de qué? Del pecado, de una vana manera de vivir, de mis delitos y pecados que había yo cometido, de eso fui liberado. Y dice, y he sido hecho ¿qué? Siervo de Dios. Y ahora dice, tenéis por fruto la santificación, que hoy todos los creyentes estamos viviendo. Estamos en el proceso de la santificación, ya vivimos la justificación, ahora estamos en la santificación para después dar el siguiente paso que se llama glorificación. Esto es precioso en nuestras vidas, con el fin de una vida eterna. Y para terminar, dice aquí la Escritura, esta es nuestra esperanza, que como cristianos, que si creemos en Jesús, seremos salvos, y no nada más nosotros, sino nuestras casas. Esto dice en Hechos capítulo 16, verso 31, y dice aquí Hechos de los Apóstoles, y con esto terminamos nuestro estudio. Hechos 16, 31, y dice así la Escritura. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si crees, dice aquí, fíjate qué precioso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque hay promesa, porque hay en él promesa que solamente Dios puede dar a los que le aman. Y todos los que le aman verdaderamente en espíritu y en verdad seremos salvos por medio de él. Amado hermano que me escuchas, gracias. Gracias por tu participación. Gracias por estar aquí, porque dejaste un tiempo para estar aquí. Dios se acuerda y Dios bendice al que temprano le busca. Dios bendice a aquel que anhela estar en su presencia. Y tú has dejado muchas cosas, hermano, por estar aquí. Dios te va a bendecir en muchas cosas de tu vida. Dios te va a dar a ti paz y te va a dar salud y te va a dar siempre algo bueno de parte de él a tu vida. Déjate llevar por el poder de su espíritu. Déjate llevar por el Señor. Que el Señor tarde o temprano no es deudor de nadie. Te va a dar lo que necesitas. Hoy en esta hora queremos dar gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Y antes de poder retirarnos, queremos hacer esta oración. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enriquece tu palabra en conocimiento, ciencia e inteligencia. Te rogamos, bendito Dios,
que sigas poniendo en nosotros este querer como el hacer en tu perfecta y en tu buena voluntad. Te amamos en gran manera, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, no deseamos ver días buenos en este mundo, porque no vendrán, pero veremos días buenos cuando estaremos contigo. Allí, Señor, en tu paraíso, disfrutando de tu presencia y de todos aquellos que te aman también y te han amado y han dado su vida por ti, Padre. Gracias por esta esperanza que tenemos viva de saber que somos tus hijos y que el día de mañana vendrás. Y vendrás, Señor, y nos tomarás como se toma el fruto de la tierra y se saca de la tierra con todo y el tallo. Así seremos arrancados y arrebatados para estar en tu presencia. Hoy nos despedimos en tu paz, dándote gracias primero, antes que todo, por todas las cosas que tienes preparadas para nosotros. En Cristo Jesús, bendice nuestra semana y bendice a cada uno de aquellos que nos ven por este medio. Y si por primera vez has escuchado este mensaje, no retengas más tu corazón. Recibe al Señor como tu único y suficiente Salvador. Él te quiere amar como nunca habrá quien te ame. Hoy el Señor quiere perdonarte tus pecados y Él quiere que tú le creas para que tengas una vida eterna junto con Él. Si estás dispuesto, haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por toda mi vida. Gracias, Señor, porque has perdonado mi corazón y confieso que he sido un pecador delante de ti. Señor, me arrepiento y te entrego mi vida en tu señorío. Y ahora, Señor, reconozco que yo he sido ese pecador, pero ahora he sido redimido por tu sangre, por tu palabra, por tu verdad y por tu espíritu. Las cosas viejas pasaron, he aquí tú vas a hacer las cosas nuevas. Gracias, Señor Jesucristo, por este día, por esta tarde, en la cual te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en el nombre del Padre, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra salvación. Amén. Gracias, hermanos, que nos escucharon. Que Dios les bendiga y les dé mucha paz. Shalom.